Gracias, Yulisa Céspedes. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La semana pasada se pudiera decir que a principio de esta semana, el Banco Central dio a conocer las estadísticas sobre el comportamiento de la economía, donde se da cuenta de que la economía sufrió un decrecimiento de menos 7.5% en el primer cuatrimestre de este año. Sin embargo, el sector financiero registró un crecimiento favorable, un crecimiento de 9.5% de acuerdo con las estadísticas del Banco Central. Posteriormente se dieron a conocer también otras estadísticas sobre el sector financiero en sentido general, dando cuenta de que al sector financiero en efecto le ha ido bien en lo que va de este año. Las autoridades monetarias informan que el sector financiero registró utilidades, ganancias en los primeros 5 meses de este año, hasta mayo de este año, por el orden de los 12.500 millones de pesos, unas utilidades que incluso superan las utilidades logradas por el sector financiero en los primeros 5 meses del año pasado. En los primeros 5 meses del año pasado, los bancos múltiples habían registrado ganancias por el orden de los 10.819 millones y en los primeros 5 meses de este año 12.739 millones. Habla también la autoridad monetaria de que la tasa de morosidad, a pesar de la crisis económica que afecta al país a propósito de la crisis sanitaria por el COVID-19, la tasa de morosidad de los bancos, de los bancos múltiples, es de 1.9%. Está por debajo del 2% y al mismo tiempo ha aumentado muy poquito en comparación con el año pasado. Ya para mayo del año pasado la tasa de morosidad era de 1.5%. Para mayo del 2018 era de 1.8%. O sea, parecida a el 1.9 que tenemos en la actualidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta un elemento y recordar un elemento importante. Cuando aquí se decretó el estado de emergencia y se inició la cuarentena a finales de marzo, el sector financiero automáticamente se hizo la idea de que, bueno, señores, si aquí va a haber un estado de cuarentena, va a haber una situación de limitación de la economía y obviamente va a haber un aumento de la morosidad, de la tasa de morosidad. O sea, la gente va a atrasarse en los pagos porque va a haber desempleo. Y si hay desempleo, la gente que vive de su empleo, de un salario, no va a poder pagar los préstamos. Entonces, el sector financiero se adelantó a anunciar, entre todas las medidas que se anunciaron de tipo monetario para facilitar crédito y bajar la tasa de interés y todo lo que conocemos que hizo el Banco Central, al mismo tiempo el sector financiero se adelantó a anunciar un periodo de gracia de 3 meses. El mes de abril, mayo y junio, usted que tiene préstamos con la banca no tiene que pagar esos 3 meses, ni intereses ni capital, y lo que va a hacer la banca es que va a extenderle el plazo del préstamo y entonces usted paga eso después. Y no se le va a poner penalidad ni se le va a alterar su calificación. Una medida importante que toma el sector financiero, ¿para qué? Para evitar precisamente un aumento de la tasa de morosidad. Es mejor tú decirle a un deudor, mira, no me pagues este mes, si tú sabes que no te va a poder pagar, antes que tú reclamarle que te pague, que luego no te pueda pagar y que tú tengas entonces que iniciar un proceso de afectar su historial de crédito, por al mismo tiempo de cobrarle, de ponerle penalidad, porque entonces tú lo que vas a hacer es aumentar la situación limitada económicamente que tenga ese trabajador que no te pudo pagar este mes del préstamo porque no tenía dinero, y si tú encima de eso lo penalizas, entonces vas a ponerlo en una condición de menos capacidad para pagar. Entonces es mejor tú decirle, no, mejor no me pagues y págame cuando tú te recuperes. Por lo tanto, cuando se presentan las estadísticas de una tasa de morosidad en la banca bastante favorable de apenas 1.9%, uno dice, pero qué maravilla. Eso quiere decir que el sector financiero, la gente no se atrasó en los pagos. Sí, pero eso es tomando en cuenta ese periodo de gracia de abril, mayo y el mes de junio, al cual hicimos referencia para las personas que tienen crédito con los bancos. Por lo tanto, para nosotros darnos cuenta de cuán alta va a ser la tasa de morosidad de las personas asalariadas que tienen préstamos y que por limitaciones económicas, porque pierden su empleo o porque están suspendidos, no van a poder pagar el interés y el capital de los préstamos que tengan vigentes, es a partir de julio. Porque a partir de julio los bancos van a comenzar a cobrarle a todo el que no le cobraron ni en abril, ni en mayo, ni en abril, mayo y junio. Entonces, mira, ya en julio comienza a pagarme. No tienes que pagarme los atrasos de los 3 meses anteriores, pero tienes que pagarme la cuota mensual correspondiente.
Y sin embargo, para julio todavía va a haber una gran cantidad de trabajadores suspendidos o desempleados, que como quiera van a tener limitación para pagar en julio sus compromisos de crédito, o para pagar en agosto sus compromisos de crédito, aun cuando tuvieron 3 meses de gracia. Y entonces, cuando revisemos las estadísticas de morosidad del sector financiero, los meses de julio, agosto y septiembre, es decir, en el tercer trimestre del año, cuando nos vamos a dar cuenta de cuán elevado o reducido o controlado puede estar ese indicador de la banca, que es un indicador que siempre ha sido bastante favorable en los últimos años en la República Dominicana. Nosotros tuvimos en el sector financiero tasa de morosidad alta de 4.5, casi 5%, en los años 2008, 2009, 2010, 2011, porque ustedes saben que el país sufrió los efectos de la crisis internacional, principalmente la crisis hipotecaria de Estados Unidos. Entonces, esos efectos se vieron también en la República Dominicana, donde la economía se vio limitada. Pero luego, ya a partir del 2014, 2015, 2016, hemos tenido tasa de morosidad por debajo del 2% en el sector financiero, lo que indica que la gente paga, la gente toma prestado, la gente se endeuda, pero paga. Porque si de cada 100 deudores tú tienes menos de 2 que se te atrasan, entonces tú estás en una condición bastante favorable. Pero hay que revisar las estadísticas del sector financiero a partir de julio, agosto, septiembre, en el tercer trimestre del año, para darnos cuenta de cuál ha sido el efecto de este aumento del desempleo y de esta parálisis de la economía que hemos tenido entre marzo y junio sobre la capacidad de pago de los trabajadores que en este momento están suspendidos o que han visto o que han sido despedidos de sus empleos. Finalmente, también quería hacer referencia al hecho de que todo parece indicar que ya la tasa de cambio se va a estabilizar, se ha reducido un poquito, pero se va a estabilizar en un nivel alto, tal vez 58, 59 por 1, pero ya no vamos a tener ese aumento que se registró en meses anteriores, donde tuvimos un nivel de devaluación cercano al 9%, de acuerdo con las estadísticas del Banco Central, en lo que va de este año, un nivel de devaluación bastante alto. Ahora tenemos más o menos una estabilidad en la tasa de cambio, que esperamos que luego que pase el periodo de elecciones y que se reactive la economía, pues se mantenga también así. El Banco Central ha dicho que en los primeros 5 meses de este año tuvo que inyectarle a la economía 2.800 millones de dólares para poder contener el efecto de la escasez de dólares y el efecto también del aumento de la demanda que provocó esa devaluación monetaria a la que hicimos referencia. Esperamos que la tasa de cambio se mantenga estable ya a partir de ahora y en lo que resta del año 2020.